Hola amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias. Estamos en un programa más de litigantes electorales, capítulo 12, la mesa redonda de la controversia. Soy Claudia Espinosa, gracias por la invitación. Ahorita le damos la bienvenida a los litigantes que nos acompañan, el litigante Jonathan Estrada. Muchas gracias, Bienvenido. Claudia, bienvenida también tú. Gracias. Pues yo creo que estamos innovando constantemente. Primero Tony, ahora después Sara Morales y ahora tenemos a Claudia, ¿no? Mujeres además muy aguerridas y preparadas. Gracias, Claudia. Gracias al auditorio. Litigante Jorge Rodríguez. Hola, Claudia, buenas tardes, Jonathan, Sergio, a todo el equipo de Cancún Channel. Es un gusto estar aquí. Bienvenido. Litigante Sergio Anguiano, bienvenido. Muchas gracias, igualmente Claudia, bienvenida. Buenas tardes al auditorio y buenas tardes a mis compañeros de la mesa, Jonathan y Jorge. De la mesa redonda, La dijera mesa Claudia. redonda, ya dije. Listos para una nueva edición del programa. Perfecto, ya saben la dinámica, ¿verdad? 3 preguntas. ¿Arrancamos? Pues si no queda otra. ¿Qué impacto y cómo se nota el inicio de las campañas para las presidencias municipales? Empezamos con Jonathan. Me toca a mí, ¿no? Sí, porque la vez pasada te agarraron de bajada a ti, ¿verdad? 3 de 2 me tocaron. 3 de 2 te tocaron. Más bien 2 de 3. Es cierto, es cierto. Pero bueno. Pues yo primero que nada estoy muy contento porque vamos ya nosotros 10 programas de 12 capítulos, 10 capítulos ya cumplimos nosotros y eso es algo extraordinario. Yo quiero agradecerles a ustedes a nombre de Contrapunto Noticias y Cancún Channel que nos acompañen siempre a aportar pues y a enriquecer además a nuestro auditorio con pues todo lo que ustedes aportan en su criterio, en su análisis, porque sí es importante. Este programa se fundó precisamente por la importancia que es darle a nuestro electorado, a nuestra ciudadanía, pues este tipo de aportes que le ayude a enriquecer su criterio político electoral, ¿no? Y bueno, y para no hacer más preámbulo, yo quisiera responder la pregunta de manera muy simple y muy sencilla, ¿no? En todo Quintana Roo son 11 municipios. En todo Quintana Roo, obviamente, cada municipio se nota, se percibe un impacto distinto en las campañas electorales para presidencias municipales. Todo tiene que ver, obviamente, con la cultura, la idiosincrasia de cada pueblo, de cada electorado, ¿no? En Chetumal, que sabemos que es un lugar, pues aparentemente tranquilo, que es la capital además del estado, Tompe Blanco, yo he notado que el impacto de las campañas ha sido muy atípico, es decir, no se nota la efervescencia que en otros momentos, incluso que en la elección del 2018 se llegó a percibir. No sé exactamente a qué se deba. Tal vez exista una apatía porque hubo mucha expectativa, hubo muchas esperanzas del electorado respecto al partido Morena. Y hoy por hoy, con el mal gobierno de Otoniel Segovia, de Morena, con la casi nula participación opositora de los partidos políticos, el electorado se encuentra en Otompe Blanco ante unas circunstancias en las que no atinan a cuál irle. Juan Ortiz Cardín, que es el candidato de PAN, PRD, PRI y Confianza por Quintana Roo, pues es un chetumaleño conocido, que su perfil no es muy popular, su imagen no es muy fresca, y aunque es la oposición más fuerte del candidato de Morena, Luis Gamero, Morena, PT, Movimiento Auténtico Social y Verde, aunque es el opositor más fuerte de Luis Gamero Barranco, pues Luis Gamero Barranco carga con un lastre muy fuerte de Morena, y eso ha logrado que haya una gran apatía en Otompe Blanco. Hasta ahorita no se sabe que Chetumal viva una efervescencia electoral como se ha vivido en otras épocas. Creo que va a ser quizás la elección más fría que tenga el sur de Quintana Roo. Y así podemos irnos más hacia arriba. Bacalar ni se diga, sucede algo similar. En Felipe Carrillo Puerto también. En José María Morelos algo similar también. Y ya un poco más al norte,
cambia un poco la expectativa y cambia un poco, mejor dicho, la visión de cómo se están desarrollando las campañas, porque pues en Tulum hay un enfrentamiento muy fuerte entre dos candidatos que han gobernado durante mucho tiempo, uno directa e indirectamente más que el otro, y que de alguna forma u otra esta competencia tan cerrada pues sí logra que los ánimos se caldeen, como se dice en el argot, no se dice coloquialmente. Creo que el impacto más grande que tienen las campañas políticas las estamos viendo en el norte de Quintana Roo. O sea, Cancún, Playa del Carmen y Tulum tienen una efervescencia muy grande. Pero fíjate algo muy curioso que está sucediendo en esta elección también. Y Cozumel realmente está viviendo una contienda como quizás también atípicamente no se ha vivido. Digo, Gustavo Ortega, que fue un expriista que une por primera vez, si no me equivoco, al PAN y al PRD en la isla de Cozumel, pues tuvo una contienda muy fuerte con Javicho, pero Javicho, que era el candidato del PRI, a pesar de que el PRI mantenía una hegemonía, a pesar de que Félix González era el candidato a gobernador, no consiguió ser un opositor muy fuerte. Hoy por hoy, dos personajes que no son muy populares, pero que una tiene más frescura que el otro, están viviendo una controversia muy fuerte y muy vivaz en Cozumel, que hace que la efervescencia se dé, pero se dé de una manera, reitero, atípica. Isla Mujeres está también prácticamente frío, casi como el sur de Quintana Roo, y pareciera que hay una elección de estado ahí. O sea, pareciera que ya se está diciendo quién sí, quién no. El Chato Baselis no está haciendo realmente lo concerniente para poder ser el opositor de Atenea, y Atenea está nadando de muertito. O sea, no se le nota a Morena en Isla Mujeres que realmente tenga la intención de ganar, o a menos de que estén confiados de Juan Carrillo, que le ofreció la estructura al Chato Baselis, que era su candidato original para ser el candidato del PRI en Isla Mujeres, antes de que él se enterara que iba a haber coalición, ¿no? Y bueno, Benito Juárez, ya para cerrar mi participación, Benito Juárez, pues ya lo hemos dicho otras veces aquí, Morena, Verde, PT, Movimiento Auténtico Social, tiene una candidata con unos negativos muy grandes, muy grandes, que la disfrazan de Morena, pero realmente es candidata del Partido Verde, candidata del Niño Verde, y que esos negativos y el haber desnudado realmente su origen político y los intereses a los que ella realmente presta y participa, pues no le conviene mucho, porque su gobierno fue un gobierno de mucho desaire a la ciudadanía, de poco contacto con la gente y de muchos negocios turbios que no se han podido todavía aclarar hasta la fecha. Entonces, Cancún está viviendo un panorama del voto pulverizado, con candidatos que están haciendo un buen papel. Fíjate, me sorprendió mucho Jorge Rodríguez Méndez en su inicio de campaña, un discurso extraordinario, muy elocuente, pero además con muy buen ritmo, con un contenido muy ad hoc a lo que la gente quería escuchar. Tal vez yo no lo hubiera hecho en el PRI, tal vez lo hubiera hecho en un lugar abierto, mostrando un pulso o un músculo más grande de la militancia, pero él lució muy bien y ha estado luciendo muy bien en sus caminatas. O sea, el contacto con la gente le ha resultado bastante bien. Y tenemos a un Chucho Paul que de alguna forma u otra, junto con Isaac Janix, están demostrando ser candidatos también muy buenos y muy buenos opositores contra el régimen actual. Hay un empate, según encuestas serias, hay un empate técnico entre Chucho Paul y Mara Lezama, y para Mara Lezama, que es la que está en el poder, porque es todavía presidenta municipal, aunque tenga licencia, para estar en el poder y para haber sido presidenta municipal, tener un empate técnico con otra persona, significa que va a perder. O sea, para los analistas, ¿no?, de los especialistas en estadísticas electorales. Entonces, este es el impacto de las campañas y así se nota, a mi juicio. Así es. Bueno, yo creo que este proceso electoral empieza con un gran espectro que teníamos, una imagen que había creado Andrés Manuel. No había
una participación en sí de los partidos, porque todos, en general, hasta los que son oposición, estaban sometidos a todas las decisiones y caprichos del presidente en turno. En el Estado, lógicamente, ahorita es que vamos a ver dónde está y quién es cada partido. Hay decepción, hay desencanto en cuanto al partido que tiene el poder, sobre todo en el municipio de Benito Juárez, en Cotompe Blanco, y donde está Morena gobernando, porque pues no hubo tal acercamiento con la ciudadanía, no hubo un trato político, no hubo un trabajo político. Entonces ahorita los partidos realmente y los candidatos pues están saliendo a verse las caras con la ciudadanía, están saliendo a ofertar sus trabajos políticos, a convencer a la gente, y estamos viendo que el resultado no es la imagen esa que nos habían vendido los medios, de que todo estaba ganado y que iba a ser un proceso aplastante, un proceso ya predeterminado. Entonces, yo creo que todavía vamos a ver muchas cosas, yo creo que todavía vamos a ver candidatos que crezcan y vamos a ver candidatos que de repente también se desinflen. Bueno, yo antes que otra cosa quiero también referirme al hecho de que este es nuestro 10º programa. Yo al contrario agradezco la oportunidad, la invitación. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo estos micrófonos en estos capítulos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Gracias al canal, a la empresa, a Jonathan y a ustedes que nos han ido dirigiendo, ¿no? En lo que se refiere a la pregunta, yo coincido un tanto con lo que señala el litigante Jorge. Yo no siento realmente una gran presencia de los partidos ni de los candidatos, porque efectivamente se quedaron como que enrolados, enrielados, acostumbrados a que la figura de un solo hombre era el que hacía la campaña, o eran los partidos, el solo peso de la marca, el que hacía los partidos, las campañas, y los candidatos pues nada más se dejaban llevar. Hoy ya hemos platicado en alguna otra ocasión, 6 de 11 municipios, o en 6 de 11 municipios hay autoridades actuales que pretenden la reelección, lo que les lleva a un cierto desgaste o no, ya lo hemos abundado en ese tema. Es una elección de mitad de administración, lo que tradicionalmente es una elección o un proceso con menor participación de gente. Se han ido acortando los tiempos, ahora son campañas muy cortitas, ¿no? Muy limitadas económicamente además para los candidatos. Y entonces todos estos elementos han convertido a unos procesos, a unas elecciones que a mí me parecen muy complicados en cuanto a la presencia que se debieran de tener o que sería lo deseable de los partidos. Yo francamente no siento una presencia como sería lo deseable de propuestas, de oferta política, de inclusive el señalamiento de las cosas que se han hecho bien y mal en los distintos gobiernos. Me sumo a lo que decía el litigante Jonathan. A mí me pareció un discurso fresco, el de Jorge Rodríguez Méndez. Me pareció un buen inicio, y además, y esto lo quiero enfatizar porque pareciera, decía Jonathan, a lo mejor un espacio más amplio, pero finalmente creo que fue el único que yo vi que respetó estas medidas de sana distancia, de poca gente. Los demás fueron unos eventos que yo me veía en medio desde Nanita, y que con tanta gente, ¿cuál es el riesgo de esto bajo una situación de pandemia? Resumiendo, yo sí creo que se sintió un poquito más la presencia a partir de que arrancaron las campañas de los presidentes municipales, porque los candidatos a las diputaciones federales andaban un poquito pues solitos, digamos,
y el que arranque en los municipios que tienen más apoyo, más presencia. Sí he sentido un poquito más de presencia de estos candidatos, pero sin que sea algo que realmente cumpla desde mi punto de vista lo deseable, que es que se sienta el verdadero peso de la propuesta político, ciudadana, democrática, de las opciones que nos presentan a la ciudadanía los distintos candidatos a las distintas posiciones de poder. Yo hubiera, digo, si yo fuera candidato, yo hubiera retomado algunas prácticas o formatos antiguos de hacer campaña. Se acordarán que antaño, de manera muy original y espontánea, aparentemente, tú llegabas a un conglomerado de gente, vamos a suponer el crucero, y te subías a un banquito y les hablabas a la gente. O sea, eso era la manera de como antes se hacía el proselitismo. Y tú ibas con una idea, bueno, el candidato iba con una idea bien fija de cuáles eran los intereses de ese sector al que le estaba hablando en ese momento. Y entonces convencía. Y entonces generaba una reacción. Realmente los opositores eran los que más impacto tenían porque llegaba la policía, los arrestaban, en fin, o existía un confrontamiento entre opositores, ¿no? A lo mejor este formato, a mi juicio, de las caminatas no me parece que sea el ideal para un proceso electoral de esta nueva era, de este nuevo formato en el que vivimos electoralmente. Creo que se están haciendo prácticas todavía que no le van a dar buenos resultados a los candidatos, ¿no? O sea, las caminatas, a mi juicio, no aportan, simplemente ocupan al candidato y desgastan al candidato. Y mira, ahondando un poco en de lo que hablábamos de un liderazgo casi único, yo, salvo el tema, en el caso concreto de Morena, yo no escucho mayor propuesta que seguir con la cuarta transformación, los programas que ha impulsado el presidente de la República, etcétera. De eso... Que es un discurso desgastado, pero totalmente desgastado. Es a lo que se están sumando los candidatos, es lo que usan. Yo no veo una propuesta nueva de ellos. Porque no hay ideas nuevas. Que desde mi punto de vista sería lo deseable, ¿no? O sea, ya sabemos que el presidente de la República ganó la elección, la ganó legítimamente, etcétera. Ya está, él es el presidente de la República. Pero acá nuestros problemas son distintos, ¿no? Pueden incidir algunas cosas, desde luego, pero a mí me gustaría escuchar de todos los candidatos alguna propuesta acorde con la problemática clarísima, específica que existe en cada uno de los municipios y los espacios de los diputados federales que existen en Quintana Roo. Yo creo que sí ha habido avance, ¿no? De todas formas, en este proceso electoral, cada día más escuchamos a los candidatos más que a los partidos. No hay un programa de trabajo realmente más que del gobierno federal, pero sí hay propuestas. El candidato del PRI sí hizo propuestas en su arranque de campaña y propuestas concretas para cómo debe gobernar y qué es lo que debe de hacer el próximo presidente municipal. Pero la ciudadanía en sí ahora ya habla de los candidatos en lugar de los partidos, y entonces esa es una ventaja. Yo creo que es un avance desde el punto de vista democrático. Que sí hay propuestas. Efectivamente, todos los candidatos dicen propuestas. El punto es cómo las dices, dónde las dices, en qué escenario las dices. El inicio de campaña fue idóneo para poder, digamos, que plasmar o plantear o difundir parte o todas las propuestas. Pero durante la campaña, ¿cómo las estás comunicando? Ese es el punto. ¿Cómo estás haciendo el desglose de tus propuestas al electorado para que realmente el electorado las pueda captar, entender y decir, realmente sabe por qué lo propone? Luego, me estaba riendo la otra vez, estaba viendo un video de Alfredo Adame, que creo que quiere ser alcalde de Tlalnepantla. Diputado. Y le preguntan cuáles son sus propuestas, ¿no? Seguridad, educación, cultura, basura.
espérame, o sea, cualquiera puede decirte Claro. esos conceptos de palabras, pero ¿cómo las vas a desarrollar? ¿Cómo las estás planteando ejercer en gobierno? Ese es el punto. O sea, decir es una cosa y explicar a fondo, con conocimiento de causa, es otra. Sí, sin duda. Lo que pasa es que el programa de las campañas es una y el programa de gobierno o los ejes de gobierno son otros y tienen sus formas. Yo creo y veo que las campañas apenas están empezando, tienen 10 días, casi 15 días. 8 días. Pues 8, 10 días, 15 días, apenas está empezando. Claro, va a ser muy rápido y tienen que tomar decisiones. Las observaciones que tú haces son muy importantes, pero sí hay estrategias y sí hay programas hechos para la campaña. Desgraciadamente por la pandemia, pues no se pueden hacer los mítines o las reuniones esas multitudinarias Pero se están haciendo. que se hacían antes. Algunas gente los están haciendo y hay consecuencias jurídicas por parte de la Las COFEPRIS, caminatas que están haciendo con gente. pero no en una aglomeración. O sea, hay sus limitantes y hay sus formas que la misma autoridad determina. Algunos lo están, Están cuidando los quienes sí detalles, están pero la respetando mayoría eso. no. Entonces, Es yo correcto. creo que aquí, en su momento, cada uno de los puntos propuestos para la campaña, lo van a dirigir al sector que debe de ser como tú estás comentando. Yo creo que sí hay proyectos y sí hay programas. Yo no lo dudo, sí lo hay, claro. Y el tiempo, insisto, el tiempo es muy tiempo es cortito. corto. Tienen 45 días para lograr transmitir, no puedes hablar de todo. Tienes que limitarte a 3, 4, Por 5 eso ejes. existe una estrategia, o debe existir más bien una estrategia para esos 45 días. Sin duda. Y hay Y seguramente las es tienen. lo que yo en mi juicio hasta ahorita no he percibido una estrategia efectiva para, por un lado, hacer notar sus propuestas de campaña de manera efectiva y, por el otro lado, mostrar que realmente van a hacer un buen gobierno. O sea, que es una persona confiable la que está pidiendo tu voto. Eso es un Ese es tema el muy punto. importante. No hay una estrategia eficaz. Por eso para decía yo que a mí me gustaría conocer más al candidato, más pulsar, digamos, si valgas la expresión. Puros ¿no? comerciales. Continuamos. Pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo se hace sentir el electorado entre los diversos candidatos? Bueno, el electorado se hace sentir en todos los candidatos. El electorado tiene ya la habilidad de acercarse a cualquier candidato y de, en primer lugar, exponerle sus necesidades y sus quejas. Y en segundo, pedirle que le dé los artículos estos que siempre se daban en las campañas, ¿no? Las camisetas y las cosas, las prebendas esas que se daban en las campañas. Y ellos se hacen sentir diciendo que están agrupados o que tienen un determinado número de personas que los siguen o que les hacen caso y les pretenden vender, pues ahora sí que el sentimiento, el sentir o el voto, el sentido en el que vayan a acercarse. Pero yo creo que sí, cada día más la ciudadanía, sobre todo aquí en nuestro municipio, está politizada. Quizás no desde el punto de vista profesional o de otro tipo que nosotros conocemos, pero sí hay una participación, sí hay una exigencia de la ciudadanía al candidato y sí le dicen, vamos a votar por ti, pero queremos volver a verte, porque era uno de los reclamos que siempre le hacían a todos los candidatos. Tú solo vienes en épocas electorales y después no te volvemos a ver. Y vemos que está sucediendo ahora lo mismo, ¿no? Y por eso hay gente que prefiere hacer campaña a través de medios únicamente y le tiene miedo a enfrentarse a la ciudadanía. El pueblo siempre sabe pedir y siempre sabe exigir y siempre sabe juzgar. No siempre sabe elegir, pero pues. Y fíjate, Sergio. Yo coincido en el sentido de que sí hay una ciudadanía que cada vez procura ser más participativa, y yo estoy convencido de que esa es parte del trabajo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de quienes no somos parte de los políticos, de quienes buscan un cargo, procurar que la ciudadanía se interese cada vez más en los temas políticos que le atañen, porque decía Jorge un tanto acá en tono de broma que luego no siempre sabemos elegir, pero la mejor manera de elegir es informándose, preparándose, conociendo a
a los candidatos, haciéndose sentir entre los candidatos, que les quede claro que no solamente vamos a votar por la opción que más nos interesa o que más nos convenga o que más nos convenza, sino que muy probablemente, y ahí es donde yo creo que debemos de empujar todos en un mismo camino, en un mismo sentido, es que les vamos a estar vigilando que cumplan lo que ofrecieron si es que llegan a tener el voto de nosotros. Pues sí se hace sentir el electorado. Yo quisiera que se sintiera más, ¿no? Yo quisiera que la ciudadanía en términos generales participara más en los mítines, en enterarse, en prepararse, en conocer la propuesta y la oferta política, y después en vigilar que quienes ejercen la función de gobernarnos respondan a lo que en su momento propusieron en la campaña. Fíjate, Jonathan. ¿Por qué se te quiebra la voz al decir? Fíjate, Jonathan. Te emocionas mucho. Bueno, hay que, digamos que dividir en dos, no sé si en tres partes. Voy a partir de dos partes, a ver si la segunda la divido en otros dos. Voy a partir en dos partes. El electorado, que es el del voto duro, al que le llaman el voto duro, es decir, los militantes, simpatizantes, los seguidores de partidos políticos y de candidatos, o sea, que muchas veces no son los mismos, ¿no? O sea, hay mucha gente que sigue a una persona, a un candidato, y que no milita en un partido político, o que incluso milita en otro partido político, pero se va con el candidato por la simpatía, porque le cree o hasta porque le paga, no importa, ¿no? Y obviamente el que milita en el partido político, pues muchas veces no sé qué tanta pasión exista ahora en la militancia de un partido político. Está prácticamente constatado que cada vez es menos esa pasión, o sea, la gente que es priista o que es panista o que es perredista o que es morenista incluso, ya no tiene tanta pasión por las siglas o por el color del partido, ¿no? Entonces, este sector, pues es un electorado que se hace sentir bastante, obviamente, porque es el que más se apasiona, es el que más participa en un pre, durante y post proceso electoral. Y es el que, sin duda alguna, marca la pauta, ¿no? O sea, marca la pauta de cómo va a ser la campaña de tal o cual candidato. Está otro tipo del electorado. Este tipo de electorado, pues es el que no milita, no simpatiza con nadie, que yo decía que lo podía dividir en dos porque está entre los que siempre votan y los que comúnmente no votan. Nunca votan. Por eso decía que lo podía dividir en dos. Los que siempre votan son aquellos que de alguna forma están tratando siempre de analizar y pensar por quién voy a votar. Y entonces están observando cómo actúan los candidatos, qué chismes hay de ellos, si son confiables o no, se dejan llevar relativa y generalmente por temas subjetivos, pero que además el mero día de la votación sí están interesados en ir a la urna, sí están interesados en votar y dejan sentir su peso en el momento, ¿no? Por eso las encuestas de salida que hace pues diversas encuestadoras y hasta creo que el propio INE lo hace, también lo hace, son muy importantes porque ahí es donde se refleja realmente o donde se deja sentir el peso de este conglomerado de electores que podría ser incluso mayúsculo o mayor al del voto duro, ¿no? que mencioné en un principio. Y estos son los que inclinan la balanza. ¿Por qué? Porque como no tienen candidato, como no tienen partido político y se dejan llevar por un sentir que puede cambiar durante en este caso, los 45 días del proceso electoral, pues estos son a los que les interesa precisamente los candidatos que tienen posibilidades de derrocar, en este caso, a los que se quieren reelegir, ¿no? Y por esa razón es importante los formatos de campaña. Por esa razón es importante lo que decíamos hace un rato, cómo hacen llegar o cómo comunican las propuestas
qué tan convincentes son y qué tan elocuentes son, para que este conglomerado de indecisos, pues en determinado momento, pues se pueda ir a tal o cual candidato o partido político. Los más complicados son estos otros que son apáticos, son escépticos, que generalmente aborrecen estar informados, pero que en determinado momento se dejan influenciar por algunos de estos indecisos o por incluso hasta por algunos de los del voto duro, que pueden jalarlos el mero día de, como se le dice en el argot electoral, al día de la elección, que pueden jalarlos, convencerlos y decir, vente hombre, vamos a votar y no, yo no voto, no, siempre va a ganar la misma o el mismo de siempre, ¿no? Pero que pues por X o Y los convencieron y se los llevan a las urnas y votaron. Estos entran generalmente a la urna y así como el juego del gato, ¿no? O sea, tachan lo primero que se les ocurre, porque como no se enteraron ni de chismes, porque les choca hablar o saber de política, pues no conocen ni siquiera nombres ni siglas. O sea, obviamente nuestra cultura mexicana creció con siglas como el PRI. Estos podrían incluso irse por partidos más tradicionales como el PRI y el PAN, que son los que tienen más años en nuestra historia política. Estos también pueden ser muy importantes, porque generalmente no se llevan con estos, sino se llevan con los otros, con los que son casi sus pares. No sé si me explico. Entonces, en esto está basada precisamente la ingeniería electoral. Si un candidato o si un partido o alianza no conoce la psicología de estos indecisos, pues está condenado a perder. Pero además este proceso trae cosas especiales, ¿no? Cosas nuevas. Ese voto duro que existía entre los partidos antiguos, los partidos tradicionales, también está fraccionado, también está en suspenso, porque con esas famosas alianzas, pues uno ya no sabe, el que era mi enemigo ahora resulta que es mi socio, y ahora ¿cómo salgo a hacer campaña? Es que precisamente, perdón que te interrumpa, Jorge, es que precisamente por eso se ha extinguido la pasión que antes tenía un militante de su partido político. ¿Por qué? Porque era imposible, casi imposible, que hubiera una alianza entre PRI y PAN y PRD. Es que las convicciones han mermado. Se han mermado. No, entonces no. se ha perdido. Bueno, sí hay convicciones, pero no, yo no estoy de acuerdo. Las convicciones las existen. Ideologías partidistas. Ni siquiera ¿no? las ideologías. Los intereses de los líderes de los partidos se han mezclado y han hecho otras cosas. Exacto. Y eso ha hecho que ni la siquiera les preguntaron a la pasión o ya no digamos pasión, en el amor por el partido político, ¿no? Pero de ahí viene la confusión, Jorge. Y por eso lo que decía él es muy importante, precisamente por eso es que este sector es más fuerte, por todo lo que es un sector más politizado, que se interesa más por conocer quiénes son los candidatos y cuáles son las propuestas de los candidatos, para que su voto vaya para ese, es un voto más razonado. Claro. Es un voto menos pasional, es un voto más razonado, más frío. O sea, es inimaginable hace 20 años, por ejemplo, claro. a un panista estar votando por un candidato del PRI. Pero déjate de votar. O sea, por ejemplo, ¿no? Claro. El candidato, ¿cómo habla? ¿A favor de qué partido habla? ¿Del PRI, del PAN, del PRD? Si son enemigos y son ideologías totalmente contrarias o encontradas. Con aquella coalición que se hizo. ¿Cómo va a gobernar? ¿Con quién va a gobernar? ¿Cuál va a ser la línea de gobierno? Entonces hay que ir con la gente que está definida, la gente que dice, bueno, ese partido se la está jugando, se la está jugando solo. Voy por acá, porque este se ha definido, porque aquí ya sé quién me va a gobernar, ya sé cómo va a gobernar, ya sé qué es lo que quiere. Es correcto, sí. Caballeros, vamos por la tercera pregunta. Muy bien. ¿En qué creen más los electores? ¿En partidos o en candidatos? Y vamos con Sergio. Ahora sí. Bueno, pues es lo que estamos platicando. O sea, ¿qué dice la ley? Al poder se accede a través de los partidos políticos, no hay otro camino. Si se quiere acceder al poder, bueno, ahora ya están los independientes, pero realmente se llega a través de los partidos políticos. Pero realmente es a través es con los partidos políticos con quien se identifica la mayoría del electorado. A mí me parece que ahora difícilmente, justamente por lo que estábamos platicando. Pero sí hay. Claro que hay, pero
yo creo, y más en un ambiente como el de Quintana Roo, donde, por ejemplo, de las 4 personas que estamos sentadas aquí, tanto a los candidatos a diputados como candidatos a presidentes municipales, no solamente sabemos quiénes son, sino que en muchos casos los conocemos personalmente, sabemos su trayectoria, sabemos qué han hecho y qué no han hecho. O de qué pingo ojean. O de qué pingo ojean, ¿no? Entonces, sí importa, e importa mucho el candidato, no solamente el partido. Y ha dejado un poco con estas coaliciones raras, donde los líderes de los partidos deciden por la mayoría de la militancia, o deciden por la militancia en la que no siempre están de acuerdo los militantes, cómo se conjugan. O sea, yo simplemente no me puedo imaginar una alianza entre PAN, PRI y PRD. O sea, eso era inimaginable hace 10 años, 15 años, y ahora es una realidad solamente por quitar el poder. Entonces, ahí que crece el candidato, ¿no? Que tampoco es algo nuevo. Vicente Fox era el candidato, no era el PAN, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas era el candidato, no era el partido. Andrés Manuel López Obrador no es el partido, es el personaje, es la persona que está ahí, quien llevó al triunfo a Morena, y no solamente propició que él llegara a la presidencia de la República, arrastró, su efecto arrastró a hacerse del Congreso y de varias gubernaturas, y más allá. Ahora en esta elección sigue influyendo el nombre de él, tanto que quería estar en la boleta, y aunque no esté, él sigue haciendo campaña todos los días, a pesar de que le dicen que no lo haga, él lo sigue haciendo. La única ventaja es que hace campaña para él nada más, no para no, sí permea, como no. Entonces, bueno, yo hoy estoy convencido de que el candidato es muy importante, no sé si más importante que los partidos. Para la percepción, creo que el candidato es más importante. Desde luego, para la ley, pues tiene que haber partido, indiscutiblemente. Lo que pasa es que antes los candidatos buscaban al partido y ahora los partidos buscan a los candidatos. ¿Por qué? Porque si no tienen gente o no tienen el arrastre, o sea, desde que un partido tenga necesidad de aliarse con otro, quiere decir que ya no tiene la mayoría, que ya no tiene el peso específico que tenía, que no tiene la posibilidad o las fuerzas para luchar por su cuenta. Entonces, mejor van a buscar, a ver, le ofrecen la candidatura al mejor postor, le ofrecen la candidatura al que esté más posicionado, le ofrecen la candidatura, ya no es aquello del mérito o del trabajo político que se hubiera hecho. O sea, ¿cuál es tu currículum? ¿Dónde trabajaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué imagen tienes? ¿Cómo estás? Ahora van por otro lado, van por otras cosas. Entonces, son cosas que en este proceso electoral vamos a ver los reflejos, vamos a ver los resultados. O sea, no va a ser una elección tradicional, va a ser una elección atípica, como es atípica la campaña y como es atípico todo lo que estamos viendo hoy, lo que estamos viviendo en estos tiempos. Litigante, ¿Me puede Jonathan? repetir la pregunta, licenciado? Claro que sí. Nada Claro más para que que sí. quede muy puntual. ¿En qué creen más los electores? ¿En partidos o en candidatos? Muy bien. Y más que para mí, para la gente que nos está viendo, es muy importante el puntualizar la pregunta, ¿no? Es evidente que la gente también sigue creyendo en partidos políticos. Claro. Por supuesto. No hay un desencanto absoluto, como no hay un encanto absoluto. No, hay un voto duro todavía. Hay un voto duro todavía, ¿no? Morena, ¿quién la funda? Andrés Manuel López Obrador. Todavía hay regiones del país, digo, Cancún no es el caso, no en su generalidad, donde la gente sigue creyendo que Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y hay una efervescencia muy grande y una pasión incluso muy grande, porque como dijimos, como bien dijiste hace un rato, Sergio, Andrés Manuel sigue manteniendo su figura firme, fuerte, o sea, sus puntos porcentuales. Él, si fuera candidato ahorita, volvería a ganar seguramente. Y Morena como partido político sigue siendo un puntal por encima de cualquier candidato. Es decir, ¿a qué le apuesta, por ejemplo? Si ustedes se acordarán, cuando empieza la campaña a diputados federales, creo que fue el 6 de abril, si no me equivoco, Laura Fernández y Juan Carrillo salían vestidos de Morena. ¿Por qué razón? Porque saben que aborrece Quintana Roo al Partido Verde y porque saben que su historia de ellos no es nada buena. Entonces se querían arropar
disfrazar de morenistas. Cuando se dieron cuenta que el resultado era adverso, volvieron a ponerse la camiseta verde. Porque dicen, bueno, si voy a perder, por lo menos voy a perder con el verde, ¿no? O sea, es el único que le puede garantizar a lo mejor supervivencia en Quintana Roo. Quintana Roo logró ser un bastión de Morena muy fuerte. Tan lo logró ser que en la elección del 2015 ninguno de los candidatos a diputados federales, creo que eso fue 2015, si no me equivoco, ninguno hizo campaña y lograron obtener grandes puntos porcentuales en las elecciones. Y así sucedió en el 2016 también, y así ha sucedido comúnmente hasta esta elección, en donde es la primera elección real donde Andrés Manuel López Obrador ya gobierna en México. Ya no es candidato. Y ya no es candidato, porque antes era precandidato y seguía, es como si estuviera en la boleta, y entonces ya la gente se empieza a dar cuenta de que Morena, como ente partidista y político, no es Andrés Manuel López Obrador, aunque él haya fundado ese partido político. Y en algunas regiones del país sí respetan de alguna forma u otra la doctrina y las formas de Andrés Manuel. No así en Quintana Roo. Entonces, para Quintana Roo, contestando esa pregunta, para Quintana Roo, para los electores quintanarroenses es más importante el candidato que la sigla partidista, porque además consideraron, y lo han dicho quedito y a viva voz, consideraron una aberración que se haya coaligado Morena con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Aunque haya ganado Andrés Manuel con el Partido del Trabajo, no tienen una simpatía mínima por ese partido, pero lo peor es haberse coaligado con el Partido Verde. Y lo peor que está sucediendo en esta elección es que los simpatizantes, olvídate de la militancia, porque también la militancia y los simpatizantes de Morena se dan cuenta que los candidatos no son de Morena, son del Partido Verde, son del Niño Verde. Entonces se dan cuenta que no hay candidatos de Morena en Quintana Roo, que todos son del Partido Verde. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que esos candidatos del Niño Verde, esos candidatos del Partido Verde, empiezan a sentir el rechazo del electorado. Y otros candidatos que están surgiendo, aunque hayan sido militantes de otro partido, que es lo curioso, que están surgiendo con otros partidos nuevos, pues de alguna manera pues los están aceptando. Porque no hay una simulación como tal, y esta gran simulación que está generando en Quintana Roo Morena con el Partido Verde ha generado una gran adversión. Entonces, sí existe en México muchos lugares en donde el partido es más importante que el candidato, no así Quintana Roo. Quintana Roo, para los quintanarroenses es más importante el candidato que el partido político. No estoy tan seguro, Jonathan. Yo creo que la marca Morena sí tiene un gran peso en Quintana Roo. No sé si les alcance para volver a ganar como se suponía. Antes de iniciar las campañas se hablaba de que carro completo en Quintana Roo para Moreno, ¿no? Para Morena. Pero una cosa es Morena y otra cosa es la alianza. Morena efectivamente sigue teniendo simpatizantes. Morena ganó aquí en todos los procesos electorales previos hasta la fecha, ¿no? Todos los que han habido desde que existe Morena los ha ganado, claro, aquí en Quintana Roo ampliamente, sí, no sé. Pero ya en alianza no es lo mismo, bueno, porque a los morenos, como dice bien Jonathan, a los morenos en sí no les tocó ni una sola posición, ya no digamos candidatura, sino posición dentro del gobierno y dentro de la estructura de la... Es que Morena se ha caracterizado por ser muy pragmático, ¿no? Buscar a candidatos que le den rentabilidad política. Pero es lo que yo te digo, a ver, fíjate, si la alianza Morena, Verde, PT, más, tuviera realmente candidatos de Morena, tendrían toda la posibilidad de ganar. Toda. Pero también hay cuadros suficientes de Morena. ¿Por qué? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, que empezaron con Andrés Manuel en el PRD y que fundaron Morena junto con Andrés Manuel. Sí, pueden ganar por la misma razón que acabas de decir hace un rato. Morena sigue teniendo un peso.
Pero entonces es la marca, no el candidato. Por eso, es lo que tú dijiste hace un rato. Morena sigue teniendo un peso. Pero al momento de que los de Morena, esos que se llaman puros, que no hay puros realmente, pero bueno, esos que se dicen los autores del cambio verdadero. Esos que iniciaron con Andrés Manuel en el PRD y que iniciaron la fundación de Morena con Andrés Manuel, esos que se sienten desplazados, que se sienten engañados, porque se dieron cuenta que Mara Lezama no es, por ejemplo, candidata de Morena, que Laura Beristain no es candidata de Morena, que Marciano Turcamal no es candidato de Morena, esos que se sienten engañados, esos obviamente no van a votar por ellos. Esos obviamente no hacen sentir la marca. Y ahí es donde pesa más el candidato. Coincido en que pesa más el candidato. Dudo, vamos a ver los resultados, ¿no? Porque podemos darle una revisadita al panorama nacional y vemos cuestiones como en Morelos, por ejemplo, que el candidato al que llegó a ser gobernador llegó por la marca y el candidato, ¿no? Pero pasa lo que está pasando en Morelos, que es el gobernador peor calificado del país. Se dan ese tipo de circunstancias. Pero Cuauhtémoc Blanco llegó en la alianza con Morena, pero él desde un principio fue como partido de Encuentro Social. Pero él fue alcalde por el partido de Encuentro Social y él fue candidato de la alianza, pero por el partido de Encuentro Social. Es correcto. O sea, no hubo simulación ahí como lo hay en Quintana Roo. Okay. Esa es la cuestión. Mira, no nos vayamos tan lejos, sigamos en el sur. Guerrero. Félix Salgado Macedonio fundó junto con Andrés Manuel Morena. No es un candidato de Morena falso, es un candidato de Morena real. Si no le hubieran sacado todos esos trapitos al sol, él sería un candidato muy fuerte, porque ha mostrado que Morena en Guerrero tiene un gran peso. ¿Qué le queda a Morena si quiere ganar Guerrero? Que Félix Salgado Macedonio haga campaña con quien quede como candidato. No sé quién quedó, ahorita no recuerdo. Están resolviendo eso. Es lo que le queda para que pueda ganar. De otra manera, ahí sí pesa la marca, porque no era el candidato tanto como la marca, que Félix tenía obviamente puntos porcentuales positivos, pero muchos puntos porcentuales negativos, pero la marca está muy fuerte. Quintana Roo es la excepción. Yo no estoy tan seguro. Quintana Roo es la excepción. Ya lo veremos el 6 de junio. Acabó el tiempo. Muy bien. Muy bien. Es un tema muy interesante. Debate. Claro. Bueno, nos despedimos. ¿Unas palabras antes de ir? Muchas gracias, Claudia, gracias al auditorio, gracias Jorge, gracias, Sergio, gracias. Por supuesto por esta dicha de estar aquí con ustedes. Vamos a implementar siempre 2 días a la semana. ¿Tienen tiempo? Sí. Sí, jueves y martes, sí. Y jueves, ¿está bien? Está bien. Ok, hoy es martes, hoy empezamos con 2 días a la semana del capítulo 12. Nos vemos el próximo jueves. Aquí estamos el próximo jueves, hoy es 29, jueves 29 de abril, y así, hasta que termine el proceso electoral, volvemos a las semanales, ¿les parece? Sí, claro. Me parece muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Buenas tardes. Que se despiden. Muchas gracias. Claro, aquí vamos a estar. Clau, muchas gracias, Jonathan, a esta mesa y a todo el equipo, muchas gracias. Al auditorio por soportarnos. A ver si nos aguanta 2 veces a la semana. Esperemos que sí. Si les gusta el video, compártanlo. Pulgar arriba, ya saben. Nos vemos, gracias. Hasta luego, Claudia. Hasta luego. Buenas tardes.